Hola a todos, voy a presentar una lectura del Dr. Hai Lee de UC Davis. La presentación es sobre anatomía toracolumbar y clasificación de fracturas toracolumbares. Estos son los temas a tratar en la charla de hoy. Revisaremos la anatomía ósea de la columna torácica y lumbar y luego repasaremos la estructura del disco ligamentaria de la columna toracolumbar. Y luego hablar sobre la anatomía de la médula espinal. Revisaremos algunas de las clasificaciones más utilizadas para trauma de la columna toracolumbar y luego terminaremos el día con un caso que revisaremos juntos. Esta es la columna vertebral y la anatomía cuando miras la columna de un corte sagital. Aquí está la columna cervical, que normalmente es lordótica. Aquí está la columna torácica, que normalmente es sifótica de T1 a T12. Y aquí está la columna lumbar, que normalmente también es lordótica de L1 a L5. En general, cuando miras la sección transversal de la columna torácica, aquí está el cuerpo vertebral, aquí está el canal espinal o el agujero vertebral donde pasa la médula espinal. Aquí están las apófisis transversas. En ambos lados están las apófisis espinosas y conectando las apófisis espinosas a las apófisis transversas está la lámina. Aquí está el pedículo que conecta el elemento posterior al cuerpo vertebral. Y para repasar de nuevo, en la vista axial y sagital, aquí está el cuerpo. Aquí está el canal espinal, la lámina, la apófisis espinosa, la apófisis transversa, y es importante observar también el proceso articular, que incluye el proceso articular superior y inferior. Cuando observa esto en la columna torácica, lo que es único es que se articula con la costilla en múltiples niveles. Aquí está la faceta de la costilla, aquí también la faceta de la costilla, aquí en el proceso transversal que se articula con la costilla, pero ya sabes, cuando miras el pedículo y justo al lado de los procesos transversales, y el pedículo está donde se localiza el proceso articular. Y esto además del proceso articular inferior del cuerpo desde arriba de la articulación facetaria. Y aquí está el proceso articular inferior que se articula con el proceso articular superior de la vértebra inferior. En esta imagen vemos cómo se articulan los huesos. Aquí está la primera a la 12 vértebra torácica y aquí está la articulación en cada faceta. Aquí está el proceso articular superior de T10 articulando con el proceso articular inferior de T9 y esto forma el foramen. Entonces el foramen en realidad está formado por el cuerpo vertebral posterior de T9, el disco de T9-10 y luego la estructura facetaria. Entonces cuando el nervio sale aquí, este es un sitio potencial donde el nervio puede verse afectado en la columna torácica. Ahora, hablando sobre la anatomía de la columna lumbar, como mencioné, normalmente es lordótica. Y cuando miras la sección transversal de la columna lumbar, esencialmente tiene una estructura similar, no más que no tiene articulación para las costillas. De nuevo, cuerpo, canal espinal para foramen, proceso transverso bilateralmente, lámina, proceso espinoso, los pedículos y luego el proceso articular. Luego vamos a ver en la próxima diapositiva un poco más en detalle, pero todo compuesto de una anatomía muy similar de la columna torácica, menos las articulaciones de las costillas. Aquí está el cuerpo, aquí está el pedículo, apófisis espinosa, apófisis articular superior y luego también el proceso articular inferior justo aquí y las apófisis transversas. Cuando miras la anatomía de la columna lumbar, que probablemente es más importante en procesos degenerativos, aquí están las vértebras lumbares. Aquí está el disco en el disco vertebral y aquí están los nervios y aquí está el nervio saliendo y nuevamente aquí está el proceso articulando que forma la faceta. Entonces la faceta está formada por el proceso articular superior de las vértebras lumbares de abajo y el proceso articular inferior de la vértebra arriba. Y eso forma los agujeros neurales donde sale el nervio. Y nuevamente el agujero está rodeando por el disco, el cuerpo vertebral posterior y la faceta. Y entonces esto será útil cuando planifique la cirugía.
También es importante, muy importante, además de la anatomía ósea, observar y comprender el papel diferente de la anatomía disco-ligamentaria. Entonces, para el disco, siempre consistirá de la capa fibrosa externa y la capa interna más colágena. Bueno, así que la capa exterior es la fibrosis anular. La capa interna está hecha de estructura hialina. Y luego enfrente de la columna hay un ligamento llamado ligamento longitudinal anterior y detrás del cuerpo vertebral hay un ligamento longitudinal posterior. Vemos mucho en la literatura sobre el complejo ligamentoso posterior y lo que comprende. Comprende una estructura de ligamento de 4 cápsulas hecho de la cápsula facetaria, el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Entonces, cuando decimos una lesión del PLC, realmente describe una lesión en una de las 4 estructuras de ligamentos. Y para que sea realmente inestable, normalmente tiene que lesionar los 4 componentes del PLC, y hablaremos más sobre eso. Ahora hablemos sobre la anatomía de la médula espinal y la raíz nerviosa. Entonces, en la columna torácica todavía está al nivel de la médula espinal, pero normalmente la médula espinal termina alrededor del L1 y L2. Por lo general, forma una estructura estrecha de la médula espinal llamada cono medular, y luego se derivan pequeños hilos de raíces nerviosas llamadas cauda equina, similar a como una cola de caballo, y de ahí el nombre. Como puede ver aquí es donde termina la médula espinal en el cono medular en el espacio discal L1, L2, y luego todo lo que está debajo son raíces nerviosas. Bueno, y esa es la cauda equina. Entonces, cuando se lesiona cualquier cosa arriba de L1, entonces puede lesionar potencialmente la médula espinal. Cualquier cosa por debajo del nivel L1, L2 puede lesionar el conus medullaris, y luego cualquier cosa por debajo puede lesionar la cauda equina. Ahí es cuando hablas de síndrome de cauda equina o síntomas de raíz nerviosa. No puede lesionarse la médula espinal si tiene una lesión por debajo de L1. Hablando más sobre la anatomía de la raíz nerviosa, aquí está la médula espinal, de nuevo en la salida de la raíz nerviosa, ¿verdad? Los agujeros neurales por lo general forma el ganglio de la raíz nerviosa dorsal y deja raíces ventrales y dorsales aquí para cada raíz nerviosa, raicillas. Aquí está la anatomía de la sección transversal. Aquí está la vértebra, aquí está la médula espinal asentada en el canal espinal y aquí está la raíz nerviosa, ventral y dorsal. Aquí hay un ganglio de la raíz dorsal y se está ramificando para funciones sensoriales y motoras al cuerpo. Cuando observa la anatomía de la médula espinal, es muy importante comprender también la sección transversal de la médula espinal para poder comprender los diferentes tipos de lesiones de la médula espinal. Así que sé que es un poco complejo en la diapositiva, pero varias estructuras que de veras deberían memorizar son, vamos aquí, el tracto espinotalámico que se encuentra en el frente, luego el tracto corticoespinal aquí, la columna blanca dorsal aquí. Así es. Así que espero que puedan entender las diferentes secciones transversales de la médula espinal y la anatomía de la columna. Así para entender cuando tienes un síndrome del cordón anterior, síndrome del cordón central o síndrome del Brown-Séquard y qué significa eso. Y realmente para comprender cómo afecta eso a los pacientes en el examen y los síntomas. Vamos a hablar un poco sobre los diferentes sistemas de clasificación para trauma toracolumbar y lesión traumática de la columna. Como saben, hay una larga historia de diferentes sistemas de clasificación. Y de hecho escribimos sobre esto y me gusta compartir el PDF con todos ustedes. Pero el enfoque principal de hoy es hablar realmente sobre el sistema TLICS y sobre la clasificación de Dennis, que creo que es muy útil para comprender cómo manejar el trauma de la columna toracolumbar. Así que Dennis fue realmente la primera persona en identificar la columna vertebral en 3 columnas separadas, la columna anterior, media y luego la posterior.
Entonces, según Dennis, la columna anterior consiste en anterior a la segunda mitad del cuerpo vertebral. Entonces eso incluye el LLA y la mitad del cuerpo vertebral. Y luego la columna del medio es el resto del cuerpo vertebral y el LLP. Y luego la columna posterior es desde el PLL hasta el ligamento supraespinoso. Bueno, y así, de acuerdo con Dennis, si se lesiona cualquiera dos columnas, eso explica la columna vertebral potencialmente inestable. Entonces, Dennis también fue la primera persona en clasificar el tipo de lesión en 4 clasificaciones diferentes que ahora se usan comúnmente. Y con cada lesión se determinaba si había una lesión en la columna anterior, media o posterior. Por ejemplo, una lesión por compresión, por definición, según a la clasificación de Dennis, es solo una lesión por compresión en la columna anterior. Si tiene una lesión en la columna anterior y en medio por un mecanismo de compresión, por la clasificación de Dennis se clasifica como una fractura por estallido. Luego escuchamos mucho sobre la lesión tipo cinturón de seguridad, que es una lesión por distracción por flexión, o una fractura que se asocia con la flexión de la columna anterior, pero distracción de la columna media y posterior. Y finalmente, fractura luxación, que es un componente de múltiples fuerzas y vectores diferentes en las columnas anterior, media y posterior, que incluyen compresión, rotación y cizallamiento. Entonces, creo que para esa clasificación de Dennis, solo entiendan que la columna vertebral se divide en 3 grandes columnas, anterior, media y posterior. En cualquier combinación, lesión de 2 de las grandes columnas puede ser potencialmente inestable. Ahora, la clasificación TLICS fue desarrollada por varios cirujanos de columna, especialmente los de Rothman. Observan las diferentes lesiones de la columna toracolumbar en 3 categorías separadas. Primero observan la morfología de la lesión, luego el estado neurológico, luego la integridad del complejo ligamentoso posterior, y luego asignan diferentes puntos a estas diferentes categorías. Y luego los números para recordar es que cualquier cosa mayor o igual que 5, la recomendación general es operar. Cualquier valor menor o igual a 3, la recomendación general es tratar el paciente de forma no quirúrgica. Y luego, una puntuación del 4 realmente se puede manejar de manera operativa o no operativa. Entonces, para la morfología de la lesión, si hay una fractura por compresión, generalmente obtiene 1 punto. Pero si es una fractura por estallido, obtienes 2 puntos, porque es un mecanismo de energía un poco más alto. Si hay una lesión traslacional o rotacional, son 3 puntos. Y luego, si es una distracción por flexión, la lesión es de 4 puntos. Y el estado neurológico, si el paciente está intacto, se le asigna 0 puntos. Y si se trata solo de una afectación de la raíz nerviosa, obtienen 2 puntos. Si el compromiso del cono medular o el compromiso de la médula espinal está completo, obtienen 2 puntos, ¿verdad? Si está incompleto, hay 3 puntos. Y luego, si es síndrome de cauda equina o afectación, obtienes 3 puntos. Y la integridad del PLC, si está intacta por las imágenes, entonces son 0 puntos. Si está lesionado, obtienes 3 puntos. Pero si se sospecha que es indeterminado según las imágenes o el examen, obtienes 2 puntos. Y sumas todo esto, y si es menor o igual a 3, lo tratas sin cirugía. Si es mayor o igual a 5, se trata operativamente. Cuando se habla de lesión de la columna torácica, también se debe hablar de la clasificación ASIA, que es la escala de discapacidad de la Asociación Estadounidense de Lesiones de la Médula Espinal. Y esto es bastante útil para la comunicación entre los proveedores y la documentación de la gravedad de la lesión de la médula espinal. Y solo para recordar, A es el peor en lesiones y E es completamente normal. Entonces, cuando pasa de E a A, el paciente empeora en términos de disfunción motora y sensorial. Así que un paciente normal aquí es E, función motora y sensorial normal.
Si el paciente realmente tiene lesión completa, es del grupo A, sin función motora ni sensitiva, sin preservación sacra, tal vez completa lesión en la columna. Si no tienen motor, pero todavía hay algo sensorial intacto, la sensación está intacta, entonces es B, ¿verdad? Si el 50% de la fuerza muscular, lo que significa que no puede levantar los brazos o las piernas en contra de la gravedad, entonces eso es hacia C. Entonces D es aquel en el que el más de 50% de la musculatura tiene un grado D o más, lo que significa que pueden función antigravedad, entonces es hacia D. Y como mencionamos, E es completamente normal. Así que podemos tomarnos un tiempo para repasar algún ejemplo de caso. Bueno, así que este es un ejemplo de caso 1. Se trata de un hombre de 62 años que se cayó 20 pies. Presentó con síndrome de cauda equina. Así que se puede decir que este es un caballero relativamente joven con un mecanismo de muy alta energía que cae desde 20 pies, por lo demás relativamente saludable, pero ya sabes que el estado neurológico es síndrome de cauda equina, así que está en una condición muy seria que probablemente debería abordarse pronto. Aquí está la TC sagital y axial, y también la resonancia magnética. En la tomografía puede ver una lesión de L3 y la clasificaría como una fractura por estallido, porque hay compresión de la columna anterior, compresión de la columna media, y también ves que hay mucha retropulsión del fragmento óseo. Y en la resonancia magnética también se puede ver que ahí nuevamente esta compresión de la columna anterior, la columna media. Aquí la cauda equina está bastante comprimida. Como puede ver aquí está la cauda equina, aquí está el fragmento óseo. Pueden ver un poco de una lámina rota aquí o una fractura aquí. Y cuando observe el complejo ligamentorio posterior, PLC, recuerde que consta de 4 estructuras que son el ligamento amarillo, la cápsula facetaria, el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Esto se ve intacto. Bueno, entonces, ¿cómo clasificaríamos esto según el TLICS? Sabemos que es una fractura por estallido, por lo que son 2 puntos. El paciente tiene cauda equina, que son 3 puntos, así que ya son 5 y la integridad del PLC está intacta, así que el paciente tiene una puntuación de 5. Pacientes con 5 o más puntos generalmente recomendamos cirugía, especialmente cuando el paciente tiene síndrome de cauda equina. Así que en realidad tomamos al paciente esa noche y hicimos una descompresión posterior de L2 a L4. Sujetamos el hueso, retrepulsamos el fragmento de hueso y luego instrumentamos a través de eso. Así que hicimos una fusión de segmento corto para este paciente y recuperó parte de la función intestinal y vesical. No es completamente normal, pero se puede ver que su función motora está completamente bien y se está poniendo de pie en una radiografía aquí. Y todo parece relativamente estable. Bueno, así que eso fue una puntuación de TLICS de 5. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, este es un hombre de 62 años golpeado por la rama de un árbol. Lesión completa de la médula espinal por debajo de T5. Así que este fue uno que hice recientemente. Pueden ver es una lesión en T5. Creo que es una fractura luxación de T6, T7 aquí. Hay alguna deformidad por compresión del T7. Hay algún fragmento óseo, pero T6 está completamente dislocado de T7 y de hecho hay muchas fracturas del elemento óseo posterior y aquí la faceta ya no está intacta. Así que ya podemos tener la sensación que es una lesión grave y que el paciente también tiene una lesión completa de la médula espinal y de la columna torácica. Entonces, por cálculo, esta es una lesión rotacional traslacional, así que 3 puntos. El paciente tiene una lesión completa de la médula espinal, así que esos 2 puntos. Así que solo eso ya requiere algún tipo de intervención quirúrgica. Y el CLP está lesionado, como se puede ver en el TC. Así que este paciente tiene una puntuación de 8. Y de nuevo, también llevamos al paciente al quirófano más tarde esa noche. Descomprimimos la columna y pueden ver que hicimos un buen trabajo al reducir la fractura luxación de T6, T7. Así que ahora está completamente alineado, aunque todavía está comprimido. Y luego instrumentamos desde 2 niveles por encima y 2 niveles por debajo.
del nivel de la lesión. Lamentablemente todavía no ha recuperado gran parte de la función de su pierna. Y de hecho, cuando fuimos allí intraoperatoriamente vimos que ese cordón estaba parcialmente seccionado, así que posibilidad de recuperación es muy baja. Bien, finalmente, tal vez un caso más difícil de diagnosticar aquí sea el siguiente. Es una mujer de 36 años que sufrió un accidente de coche y se presentó solo con dolor de espalda, neurológicamente intacto. Entonces, como ven, aquí está la columna. Y si miran el informe de radiología, dirían, oye, mira, hay una fractura por compresión de L3 y L2. Solo la columna anterior, podemos ver eso, pero el informe de radiología no registró nada más. No hubo otra mención de ninguna otra lesión y todo lo que tienes es una tomografía computarizada. Así que hay que tener cuidado, no todas las fracturas por compresión son realmente una fractura por compresión. También debe asegurarse de que no haya una lesión por flexión de distracción. Así que tienes que seguir la faceta. Miras la faceta en la parte de atrás, la faceta es estrecha. Y ves que la faceta es un poco I aquí. Y luego la faceta se estrecha de nuevo de manera similar aquí en el lado contralateral. La faceta es estrecha y estrecha por de abajo. Pero a ese nivel de la lesión aquí, la faceta es... Así que hay un componente de distracción aquí en la columna posterior. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula esto? Esto es en realidad una lesión por distracción de flexión, ¿verdad? Obtienes un 4. El paciente está intacto, que es un 0. Pero ya saben, el CLP está completamente desconectado debido a la lesión por distracción. Así que está lesionado. Así que es un 7, ¿verdad? Así que este es un 4, 7 y hicimos una cirugía muy pequeña. Simplemente descomprimimos a ese nivel y luego instrumentamos a ese nivel, el nivel L2, L3. Hice una fusión de segmento pequeño, segmento corto, y el paciente se recuperó muy bien después de la cirugía. Entonces ya sabes, es una lesión inestable de la columna. Bueno, ese fue el final de la charla. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en enviarme un correo electrónico o ponerse en contacto conmigo. Podré compartir el parte del PDF, este PowerPoint, así como el PDF sobre los diferentes tipos de clasificación anatómica de la columna toracolumbar.